Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. RJW es Rodolfo Jorge Walsh, el nombre completo de Rodolfo Walsh, un nombre no tan conocido. La película toma una etapa de Rodolfo donde se va gestando sus convicciones políticas y su formación literaria. Y por otro lado, esa sigla también hace un poco referencia a la afición de Rodolfo por la criptografía, por descifrar claves y todo ese tipo de cosas que era un submundo aparte y que muchos años después van a tener un correlato cuando él descifra, estando en Cuba, un intento de la CIA de invadir Bahía de Cochinos. El disparador fue la propia literatura de Rodolfo, todos sus escritos, todas las cosas más que nada autorreferenciales de Rodolfo. Por un lado, todos los cuentos de los irlandeses, donde él relata con muchos componentes autobiográficos lo que fue la infancia en el internado de irlandeses. Y por otro lado, las referencias autobiográficas, que no son tantas, pero que son muy valiosas. En el 37, en otro texto que se conoce como autobiografía, algunas publicaciones que hay que yo tomo en el documental, que son las cartas con Donald Yates, que ahí encontramos un Rodolfo que es distinto, que piensa distinto a lo que pensó ya de más grande y que me gustó a mí, me interesó mucho ahondar en ese proceso de transformación, no solo en su aspecto político, sino también en su obra literaria, incluso con los policiales. En principio tiene una parte cronológica, desde su infancia, adolescencia y demás. También hay una línea histórica importante, hay una frase de Rodolfo que dice: mi historia es la historia de la Argentina. Y eso también explica un poco el proceso y el devenir que tuvo él. Tiene esa estructura el documental, esas dos líneas, y después hay distintos quiebres temporales que tienen que ver con su literatura o con las referencias autobiográficas de Rodolfo que hay en la literatura, como puede ser Nota al pie, que es la historia de un traductor. En ese sentido, ahí por ahí se rompe un poco la cronología. Con la obra del va y viene, se buscan algunos paralelos, se buscan también con algunos cuentos que están por ahí más vinculados a su vida más afectiva. Hay un monumento en Saavedra, provincia de Buenos Aires, a esos aviadores que cayeron durante el combate, el derrocamiento a Perón en el 55, que fueron 4 días de combate muy intensos, y que Rodolfo escribe 2 artículos hablando en forma muy elogiosa de esos aviadores, porque él estaba a favor del golpe en ese momento, después va a cambiar 180 grados. Pero lo que no sabía, no me imaginaba es que tuviera placas actuales, vigentes, de reconocimiento, de homenaje y demás, y eso sí fue bastante impactante. Y después lo otro que sucede cuando uno hace una película, un documental, que es haber conocido gente muy valiosa, con muchos aportes, con mucha colaboración de material de archivo. Vinculado con Rodolfo es muy difícil de conseguir, conseguimos un montón. Y también las largas charlas que tuve con Patricia Walsh, con la hija de Rodolfo. Fueron por ahí las cosas más salientes, digamos, durante el proceso de la película. Que se conozca a un Rodolfo Walsh distinto, que no es maniqueo, que no nació héroe, se construyó solo, que se construyó a sí mismo, hizo un proceso muy interesante y que tuvo contradicciones también. Eso lo hace una persona y un personaje mucho más interesante. Mi primer documental es Pepe Núñez Lutier, el segundo documental es Huellas y Memoria de Jorge Prelarán, que es un poco la vida de Jorge, lo filmé en vida. Hay otro documental que es Alumbrando en la Oscuridad, yo lo codirigí con Mónica Gaspio, que es sobre adopción. Después tengo otro más, que es una película inconclusa de Jorge, que es Apuntes sobre Clara, una película que él sería como una especie de un footage que él no terminó, sobre una artista plástica y amiga de él, que es Clara Vidusí. El hilo en común, quizás te tendría que decir que es algo vinculado con la identidad. Así como lo de Jorge tiene que ver con la identidad, con el cine, con la historia, con vernos nosotros. Por ahí lo de Rodolfo también. Son, en mayor o en menor medida, son todas historias de vida también. El documental yo lo veo como un sector más dinámico, más ágil, con más reflejos, con más contacto con la realidad, con una poética y una estética que muchas
veces la ficción le toma prestado al documental. Yo lo veo con una historia importante, con una cuestión también, un bagaje que indudablemente más clásico, más convencional, pero me parece que yo lo veo como lo próximo. Estrenar, creo que en todos lados, ¿no? Hoy por hoy es algo muy difícil, muy complicado. Un documental más complicado aún. La pandemia todavía vigente, más las crisis de las pantallas prepandémicas. Es complicado. En un lugar es medio una cuestión de inconsciencia, si se quiere. Pero recién estamos empezando los preparativos del estreno y con mucha expectativa, contentos, viendo qué es lo que pasa. Es una fecha que no es casual, es una fecha que es muy fuerte, que es el 24 de marzo. El estreno, a Rodolfo lo secuestran, cae abatido el 25 de marzo, al año después del aniversario de la dictadura, y esperamos como que el público acompañe en ese sentido.